Queremos hoy día seguir escudriñando la palabra, pensando en las escrituras, como se llaman estos devocionales que compartimos con ustedes. Y hoy día vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, este versículo que yo acabo de leer, lo estoy leyendo en el contexto de un informe que él está narrando, en la carta a los Colosenses. Él está narrando que él recibió un informe de uno de sus hermanos, de un hermano muy amado, muy querido entre ellos, que era el hermano Epafras. Y Epafras había comunicado de cómo la iglesia de Colosas, cómo nuestros hermanos de acá de la iglesia de Colosas estaban creciendo en el amor, en la fe, cómo había un crecimiento bueno en sus vidas. Por lo tanto, el informe que Epafras le había dado a Pablo había sido bueno. Y él dice lo siguiente: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, está diciendo Pablo, desde el día que oímos a Epafras, de cuando él nos reportó de cómo estaban ustedes como hermanos, cómo estaban ustedes de su crecimiento, y lo cual nos produjo mucha alegría, desde ese día nosotros no cesamos de orar. Nos parece muy pertinente mencionar en este momento que Pablo, en esta actitud paternal que él tenía, en esta actitud pastoral, obviamente el pastoreo de Jesucristo a través de él sobre los redimidos en las diferentes iglesias en Asia, Capadocia, en la región de Acaya, y acá en la iglesia de Colosas, había una preocupación permanente, y esta preocupación permanente se traducía en las cartas que Pablo enviaba y en una permanente oración, en una ferviente oración por las iglesias. Y él les dice acá: no hemos dejado de orar por ustedes para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esta expresión llenos en griego es pleró, es un derivado de la palabra griega pleromá, que es plenitud, y pleró significa lleno, ¿ya? Estar completamente lleno, completamente controlado, en este caso por Dios, a través del espíritu de sabiduría y revelación, porque el texto dice: desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios, por cierto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que Pablo nos quiere decir hoy día es que no olvidemos que nosotros fuimos llamados para conocer al Señor. Y conocer al Señor tiene que ver con un entendimiento sobrenatural y con un conocimiento espiritual, no un conocimiento intelectual. No está hablando de saber Biblia, de saber textos bíblicos y de repetir la Biblia como papagayo. Está hablando justamente de que Dios pueda venir y alumbrar los ojos del entendimiento del redimido, y podamos ser alumbrados en nuestro foro interno, en nuestro interior, y podamos ir teniendo un conocimiento de Dios dado por el mismo Señor a través de la revelación de su palabra. Revelación que el espíritu de sabiduría y revelación provee, según Efesios capítulo 1, verso 16 y verso 17. Ahora, una persona que está controlada por el conocimiento espiritual va a tener en sus conductas un marcado caminar detrás de las pisadas de Jesucristo. Pablo desea que los colosenses estén controlados por este conocimiento. La palabra griega de conocimiento aquí es epignosis, ¿ya? Que tiene que ver con un énfasis en este conocimiento espiritual, tanto la epignosis, ¿ya?, como la inteligencia espiritual de la que habla, los dos elementos que él quiere que estén en el hombre. ¿Para qué? En el hombre redimido, en el renacido. Hermanos, allá en Efesios, les cité recién 1, 16, 17, dice Pablo: cuando yo oro por ustedes, le dice a los hermanos de Efesios, les dice, cuando yo oro por ustedes, le pido a Dios que ustedes abunden en espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo, porque tenemos que recordar que fuimos llamados al conocimiento de Dios, que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero,
ya su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Si no estamos conociendo al Señor, si no estamos siendo formados y transformados a su carácter, estamos perdiendo el tiempo. Hemos fracasado en nuestro intento. Por eso es bueno lo que Pablo nos está diciendo. Pablo dice que este conocimiento nos llevará a toda sabiduría y entendimiento espiritual. Sabiduría es sofía en griego, y este entendimiento espiritual del que le habla la Biblia es sunesis. Es de cómo yo en la práctica, en la praxis, yo vivo aquello que me está siendo revelado. Si Dios no trae la revelación del Evangelio en mi vida, practicar el Evangelio es inviable. El Evangelio y la palabra de Dios no es un manual que yo leo y practico. Tiene que haber una intervención sobrenatural de Dios por medio del espíritu de sabiduría y revelación. Necesitamos esto. Entonces creo yo que es muy oportuno que sigamos doblando nuestras rodillas para que tanto nosotros como todos los creyentes podamos estar siendo llenos del conocimiento de Jesucristo. El Señor de paz nos haga abundar en esto.